cuestiones de tiempo, vamos a pasar también ya a la segunda conferencia. Me permiten compartir. Agradecemos quienes han participado con sus preguntas. Si hubiera otra, por favor, podemos dar la dirección al compañero expositor para que le personalicen esas inquietudes. Buenos días también a quienes se han ido sumando a este día de conferencias que el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí pone a ustedes por conmemorarse el Día del Agua. Tendremos a nuestra segunda conferencista del día de hoy, recordándoles igual que en unos minutos en el chat de este Zoom habrá un registro de asistencia para que luego en estos días podamos hacerles llegar también el certificado de su participación al mismo. Nuestra segunda conferencista es la ingeniera Yulisa Monserrate Anchundia Macías, es una ingeniera civil de la Universidad Técnica de Manabí, es una profesional en el manejo y planificación del recurso hídrico por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido capacitadora en el área de razonamiento matemático y actualmente se dedica a la investigación en líneas de hidrología superficial, hidroclimatología y modelación hidrológica. Ella nos trae el día de hoy una conferencia relacionada con la modelación hidráulica de escenarios de inundaciones en un área rural agropecuaria de la costa ecuatoriana. A la ingeniera Yulisa Monserrate Anchundia Macías le damos la bienvenida y le ponemos a disposición pues los espacios que el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí le brinda a ustedes. Por favor, José, activar el micrófono a la ingeniera Yulisa. Muy buenos días con todos. ¿Me permiten un momento para compartirles? Estoy usando. A ver. Ok. Me indican si están observando, por favor, les agradezco. Sí, ¿Sí se me Yulisa. escucha? Sí, se escucha y se observa bien. Tienes una ventanita flotante, Yulisa, que debe cerrar porque interfiere en Ya el... la voy a quitar porque ocultar con todas las reuniones flotantes. ¿Allí? ¿Se ve? Ah, se volvió a poner. ¿Allí? Ahora sí. No la escucho, doctor. Siento que está hablando, pero se muteó. Sí, que te queda una a la derecha que debe cerrar algo, como unas ventanitas Ah, flotantes. ya. Sí, ya me acordé. Ok, listo. Ya me di cuenta. ¿Allí? Sí, ¿verdad? Correcto, ahí sí. Adelante. Sí. Ok. Saludos cordiales con todos los presentes. Mucho gusto. Mi nombre es Yurix Enchundia. Es muy grato para mí poder estar aquí con ustedes y presentarles, por supuesto, esta investigación que se titula Modelación hidráulica de escenarios de inundaciones en un área rural agropecuaria de la costa ecuatoriana. Esta investigación está hecha bajo la cooperación de los ingenieros Gabriel Bowen, Jan Mendoza y, por supuesto, del doctor Williams Méndez. Pasamos rápidamente al planteamiento del problema. Entendemos todos que las inundaciones fluviales son fenómenos naturales que se producen cuando el caudal del río supera la capacidad hidráulica de este y, por supuesto, se desborda. Entonces, estos procesos totalmente necesarios y naturales no deberían ser un inconveniente a menos que el hombre desarrolle actividades y se asiente en estas áreas que son propensas a inundarse. Entonces, allí, esto se convierte en una amenaza, sobre todo para los poblados que se encuentran ubicados en las riberas o a las cercanías de estos ríos, tal es el caso de la parroquia Convento, que justamente se encuentra
muy próxima a la desembocadura de 3 microcuencas, lo que provoca graves efectos en épocas de crecidas extremas. De hecho, ustedes pueden visualizar que en las crecientes en esta parroquia no solo afecta a la agricultura, a las plantaciones que ellos tienen, sino que también se registran daños a eh, a las casas. Tenemos que en abril de 2005 un registro de un total 200 casas afectadas, de las cuales 15 de ellas fueron destruidas. Para 2020, en marzo y abril, también hubieron 48 edificaciones afectadas, inclusive en 2021 también hubo un total de 25. Entonces, con todos estos registros, no solo de conventos, sino ahora que estamos en épocas de lluvias para muchas localidades, se puede preguntar por qué seguimos desarrollando asentamientos a lo largo de las riberas. Pero hay que comprender que históricamente lo hemos hecho para asegurar el recurso hídrico, ya que es un elemento importante para el desarrollo de las comunidades y que también nos asegura, pues, no solo el recurso del agua, sino alrededor las demás provisiones que se puedan conseguir. Entonces, es necesario comprender los factores que contribuyen a las inundaciones en sí y su impacto en las comunidades humanas para la planificación adecuada de la gestión de riesgos. Entonces, así se plantea la necesidad de, bueno, o el objetivo de modelar escenarios de inundaciones en el área rural agropecuaria de la localidad de Convento. Por supuesto, utilizando los modelos IBER e IRIC en su versión 2.6 y 3 respectivamente, con la finalidad de cuantificar los daños estructurales esperados. Hablando un poco más sobre el área de estudio, es una parroquia rural, abarca este territorio aproximadamente de la zona norte de la provincia de Manabí, pertenece al cantón Chone. En sí no es la única población que se encuentra dentro de esta parroquia rural, pero los poblados se encuentran algo dispersos, a excepción de la cabecera parroquial, que es donde se asienta la mayor cantidad de la población de esta parroquia rural. Entonces, ustedes pueden observar que aquí se encuentra la cabecera parroquial y está directamente a la salida de estas 3 microcuencas. Estas son las que fluyen a través de este poblado, que son la del estero Gaspar, la del estero Moreira y la del río Convento. En cuanto a la geología de la superficie, las unidades litológicas, por supuesto, corresponde a depósitos aluviales en las zonas en donde está el curso de agua, hasta aproximadamente la cuenca media. Llegando a la cuenca alta, estos depósitos ya son coluvio-aluviales, que es donde fluye el río, porque no solo está el arrastre o el aporte de los sedimentos del río, sino de lo que vaya descendiendo por las laderas y montañas. En cuanto a la geomorfología, se puede observar que la mayoría se encuentra en vertiente de cuesta, que es una forma común de relieve en las montañas. Entonces, esto nos da una idea de la forma en que interviene el relieve con las lluvias intensas, ya que pues al ser una zona bastante colinada, el agua fluye rápidamente hacia abajo por estas vertientes, pues generando una gran cantidad que puede llegar a desbordar los ríos y quebradas cercanas. Vamos rápidamente a la data, la información y las herramientas utilizadas en esta investigación y por supuesto sirve de base para otras investigaciones de tipo similar. Necesitamos modelos digitales de elevaciones con una resolución lo más precisa posible y también con una actualización lo más actualizado, valga la redundancia, dentro de las posibilidades. Necesitamos también un mapa de textura de suelo, que más que mapas serían archivos vectoriales tipo Shape, al igual que cobertura y uso de la tierra, y pasando a las precipitaciones, registros de estaciones pluviométricas, meteorológicas, climatológicas, de precipitaciones totales mensuales y anuales, que esto nos sirve para establecer el régimen pluviométrico, y el uso del reporte técnico del INAMI, conocido comúnmente como estudio de lluvias intensas. Se hizo uso también del software HEC HMS para los hidrogramas de crecidas, por supuesto, IBER e IRIS, que son motivos de esta investigación, y ArcGIS para el procesamiento, la automatización de todos los resultados que nos brinden los software IBER e IRIS. En las estaciones meteorológicas empleadas, vamos un poquito más a hablar del procedimiento.
En sí, hay una estación en la parroquia Convento que tiene datos 2008 a 2017. Sucede que en muchas de estas estaciones hay datos faltantes, datos que se han perdido, datos que no se han podido registrar por alguna u otra cuestión. Entonces, lo que se requiere aquí es un llenado de esos datos faltantes con alguna otra estación cuyo régimen pluviométrico recomendado que sea similar, que es lo que sucede pues, a nivel de Manabí. El régimen pluviométrico es más o menos similar, por eso se utilizó la estación de Puerto Viejo UTM. En este caso, es una de las que está mayormente completa, por lo cual sirve para esta cuestión. En cuanto al flujograma metodológico, vamos a saltar un poco para no entrar en redundancias y por cuestión de optimización, pero vamos desarrollando eso a medida que avanza la presentación. Como les decía, lo primero es la estimación de datos faltantes. En este caso se utilizaron 3 métodos: promedio, regresión lineal y correlación ortogonal, a los cuales se les obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson para establecer los datos, la relación que hay entre los datos resultantes, y aquel que tenga mejores bondades, mejores características, era el que nos servía para continuar con la investigación. Otra cuestión es que necesitamos identificar la zona de intensidad en la que se encuentra nuestro objeto de estudio, que es basado, por supuesto, en el estudio de lluvias intensas del INAMI. Entonces tenemos el mapa de zonificación de intensidades del Ecuador y, por supuesto, en la demarcación hidrográfica de Manabí, que no necesariamente corresponde a los límites provinciales, específicamente la zona 52. Como les decía, la zona marcada con verde corresponde a los límites parroquiales de Convento, pero la cabecera parroquial está en este punto que les estoy señalando. Teniendo la zona, extraemos, por supuesto, las ecuaciones de intensidades máximas de 24 horas que ya vienen proporcionadas para distintos intervalos de duración. Dietograma por el método de los bloques alternos, consistiendo en colocar la precipitación de mayor valor en el centro. Sí me están escuchando, ¿verdad? Es que me salió un mensaje de que la conexión a internet está inestable. Sí, le Sí, escuchamos sí. claramente, ingeniera. Ok, listo. Continuamos. La precipitación de mayor magnitud en el centro y escalando de izquierda a derecha, de forma descendente. Con respecto al número de curvas, se analizaron tres tipos diferentes de número de curvas, basándose en los mapas de cobertura y uso desde la tierra y el mapa de grupos hidrológicos del suelo con ayuda de las texturas de suelo. ¿A qué se refieren estos CN1, CN2 y CN3? Pues simplemente a las condiciones de antecedentes de humedad. CN1 para una condición en el que el suelo está seco, CN2 considerado para un suelo con humedad normal o medianamente húmedo, y CN3 para un suelo completamente saturado. Estas son las mediciones morfométricas básicas que se realizaron para cada una de las microcuencas, que también la exposición anterior explicó un poco respecto a esto. Por supuesto, para todos estos parámetros morfométricos existe una descripción de los procesos que acontecen en cada microcuenca, pero nos vamos a centrar específicamente en aquellos que nos proporcionan los tiempos de respuesta, como son de concentración y de retardo, que en este caso es la longitud del cauce principal y el desnivel. Para el tiempo de concentración empleamos la ecuación de Kirchhoff, que es la que comúnmente hemos trabajado, y para retardo la relación que proporciona el SCS, que es del 60% del tiempo de concentración. Ya. Para el software HMS o también para la construcción de los hidrogramas manualmente, requerimos los datos del área de la cuenca, que es el parámetro morfométrico ya calculado. También requerimos los valores del número de curva, los tiempos de respuesta ya anteriormente mencionados, que son concentración y retardo, y por supuesto los hietogramas de precipitaciones. Bueno, creo que eso fue redundante, los hietogramas. Ya. En este caso, nosotros le indicamos al programa que queremos trabajar con el método propuesto por el Soil Conservation Service, los cuales utiliza estas ecuaciones de aquí, de rotación potencial máxima y precipitación efectiva,
y esta es para el hidrograma unitario adimensional. En cuanto al análisis y discusión de los resultados, lo primero es analizar el régimen pluviométrico. Entendemos que a nivel de Manabí, en general para la costa del Ecuador, las precipitaciones se distribuyen a lo largo de junio hasta mayo aproximadamente. En diciembre se tiene que empiezan las lluvias de forma esporádica en algunas regiones desde inicios de mes y en otras los últimos días o semanas. Entonces por eso se empieza a incrementar. Pero las lluvias se empiezan a establecer desde junio, cuyos mayores registros se encuentran en febrero y marzo y van descendiendo poco a poco hasta aproximadamente mayo, comenzando el periodo de estiaje o el periodo seco. Como les decía, tenemos muchos parámetros morfométricos calculados que todos intervienen en distintos procesos que acontecen en cada microcuenca y nos dan un indicador de cómo va a reaccionar respecto a los poblados que se encuentren cercanos, directamente solo cómo va a reaccionar la microcuenca. Pero nos vamos a centrar, obviamente, en la extensión de cada una de estas microcuencas y en su desnivel. Otro parámetro que identificamos y categorizamos es con respecto a los órdenes o a los sistemas de drenaje, que para Gaspar se tiene una microcuenca de orden 4 y Convento y Moreira, que son de más extensión, de orden 5. Ahora, hay algo que me está olvidando mencionar. Hay que poner atención al área o la superficie que abarcan estas microcuencas, siendo Gaspar 6.5 kilómetros cuadrados, Moreira 20.24 y Convento 30.02 kilómetros cuadrados. Esto más adelante es una cuestión que vamos a observar. Bien, con respecto a los tiempos de respuesta de las microcuencas, el tiempo de concentración es un parámetro fundamental en la evaluación hidrológica de una cuenca y está fuertemente relacionado a lo que les indicaba el tamaño y el relieve topográfico. Ahora, aquí en estos datos obtenidos, vamos a concentrarnos en los de minutos, estos son equivalencias, en horas y bueno, el tiempo de retardo. Concentrándonos en el de concentración, el tiempo de concentración, la microcuenca de Gaspar, que es esta pequeñita que está aquí, tiene 44 minutos de tiempo de concentración. Ahora, si vemos la diferencia con Moreira, siendo que se llevan 14 kilómetros entre ellas, es de aproximadamente 20 minutos. En cambio, para la diferencia entre Convento y Moreira es de aproximadamente 30 minutos. Podríamos decir por qué razón, si esta tiene 6 y esta tiene 20 y esta 30, se llevan menos de diferencia entre estos dos que estas dos de acá. Pero también hay que analizar un poco la forma. El tiempo de concentración de Moreira, si se dan cuenta, la cuenca es un poco más redondeada. Entonces, ese tiempo se acorta. Pero para Convento, que es la microcuenca de mayor magnitud, esta es un poco más alargada, por eso la diferencia entre estos tiempos de concentración es un poco más notoria. Ahora, pasando a las intensidades y profundidades láminas de precipitación. ¿Qué tenemos aquí? Que la distribución general de la lluvia, que corresponde a las intensidades máximas de 24 horas, tiene una relación con la altitud de las microcuencas. A mayor altitud, la menor altitud es de Gaspar, luego Moreira, luego Convento, van así de forma ascendente. A mayor altitud, mayor concentración de la intensidad. En cuanto a las tormentas de diseño, se observa una relación con respecto a la magnitud de las microcuencas inversamente proporcional a la intensidad, es decir, menor tamaño, mayor intensidad, pero no necesariamente corresponde a que menor tamaño, mayor intensidad, mayor precipitación, si se dan cuenta. Mientras más pequeña la cuenca, también es más pequeña la cantidad de lluvia que se genera en ello. Podría resultar contraproducente, pero esto se debe a que, pues obviamente, al ser el territorio más pequeño, en cuanto a intensidad, se concentra en en una zona bastante pequeña. Pero pasando a datos de precipitaciones, el aporte no es realmente significativo, por eso las precipitaciones son más pequeñas. En cuanto a la cobertura, el número de curva, ya hemos analizado diferentes condiciones antecedentes de humedad. Si se dan cuenta, los valores entre sí no distan mucho de cada una de las microcuencas y esto se debe pues a que también la distribución de la cobertura es bastante homogénea
y de la textura de suelos también es bastante homogénea. Entonces, valores similares de CN indican condiciones de cobertura y de tipo de suelos similares. Tenemos los hidrogramas. Obviamente partiendo de que tenemos distintas condiciones de antecedentes de humedad, pero una cuestión bastante clara a observar es que estos hidrogramas están en proporción. Y como les decía, menor aporte brinda aquella cuenca de menor magnitud, en este caso que es la del estero Gaspar, cuyos caudales pico no superan los 200 metros cúbicos por segundo para 1000 años de periodo de retorno, que es la condición más extrema. En cambio, pasando a Moreira y a Convento, pues estas precipitaciones fácilmente llegan a más de 600 metros cúbicos por segundo, obviamente a más de 500, si es 500, ¿verdad? Sí, metros cúbicos por segundo, y por supuesto a casi 700 metros cúbicos por segundo para 1000 años de periodo de retorno y para suelo completamente saturado. Entonces, proporcionalmente vemos que el aporte, solo con hidrogramas, de Gaspar no se siente tan significativo como vendrían a ser los aportes de Convento y Moreira. En cuanto a los escenarios de inundación, tenemos para condición en la que el suelo está seco. Avanzando a los distintos periodos de retorno, incluso parece que, solo visualmente, ¿no? El caudal generado por las microcuencas se incorpora al caudal que fluye por los ríos, lo cual no parece causar efectos significativos. Por supuesto, a mayor tiempo de retorno, a mayor frecuencia, pues las precipitaciones obviamente van a aumentar y la afectación a la población que podemos observar aquí en esta imagen donde no hay aporte de las microcuencas, que es para 2 años, cómo se ve afectada ya para 1000 años de periodo de retorno solo en condición de suelo seco. Pero esto se da cuando venimos en un periodo de estiaje. Empiezan las lluvias y obviamente las aportaciones empiezan a aumentar y cuanto más saturado está el suelo, más mayor será la mancha de inundación. Esto solo para Iber. Para IRIC, pues también en este caso empieza a verse pues, afectaciones ya con periodos de retorno pequeños y con condiciones de humedad pequeños. Seguimos avanzando, por supuesto aumentando, y para suelo completamente saturado, desde lluvias de 2 años de periodo de retorno, IRIC pues da una afectación bastante notoria en comparación con lo que nos da Iber, perdón. Ahora veamos eso en datos numéricos. Tenemos el área de estudio de aproximadamente 1 kilómetro. El área que corresponde a la villa, que es la cabecera parroquial, es de aproximadamente 0.26 kilómetros. En cuanto a los resultados de Iber, para la condición más extrema, que son lluvias de 1000 años de periodo de retorno, la afectación de la villa supera los 50%, o sea, la mitad de todo este centro poblado se encuentra afectada. Pero obviamente son lluvias bastante extremas. Vamos a un caso un poco más usual, más común, que serían 25-50 años de periodo de retorno. Tenemos afectaciones para suelo seco del 6 a 7%, y obviamente van subiendo a medida que el suelo se va humedeciendo. 14, 19 y para CN3, pues allí sí ya la afectación pues llega a 40-50%. Bueno, ahora, fijémonos un poco también en el rango de las profundidades de la lámina de agua. Está entre 2, 3, 4, 5, 6, también 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7.64 metros de profundidad, llegando a afectar hasta 250 casas. Comparemos esto ahora con IRIC. Si nos damos cuenta, para el periodo más crítico, la afectación supera el 70% de la villa, o sea, casi toda queda bajo el agua. Para lluvias un poco más frecuentes, un poco más coherentes, pues en comparación con lo que nos daba, en comparación con el 6-7% de Iber, IRIC ya nos brinda cercano al 30% de afectación. Pero fijémonos también en la profundidad. La lógica nos dice que si abarca, por supuesto, más territorio, pues debería estar más profundo. Sin embargo, debido al mallado, la profundidad que arroja Iber es mucho menor. Un momento.
A ver, sí. La profundidad que arroja IRIC es mucho menor de la que arroja IBER, siendo que IBER da menor área, pero da mayores profundidades. Fíjense en eso. Y por supuesto, mayor extensión, pues mayor número de casas afectadas. Pasemos ahora a las conclusiones. Basado en, y bueno, ya se me pasó un poquito el tiempo. Respecto al régimen pluviométrico. En este caso, se indica una variación estacional, pero eso es usual para, hablemos solo de Manabí, para toda la provincia de Manabí, que hay un periodo de estiaje de junio hasta aproximadamente diciembre, donde empiezan las lluvias y se establecen de junio a mayo. Entonces, esto se debe a la influencia de la zona de convergencia intertropical, que es una corriente que va desde a nivel sudamericano, de sur hacia el norte y llega justo al Ecuador, pues en estas fechas. Entonces, por eso se genera este patrón de lluvias. Entonces, estas cuestiones ratifican que el patrón de lluvias tiene una implicación importante para la planificación y gestión de la agricultura y otras actividades económicas de la región, no solo de Convento, que es la que hemos analizado, sino de otras regiones con patrones de lluvias similares, que prácticamente es todo Manabí. Entonces, esto se debe enfocar debidamente para el uso de las estrategias que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático y la mitigación a los riesgos asociados con estas inundaciones o con estas crecidas extremas. Por otro lado, en cuanto a las características morfométricas de las microcuencas y sus parámetros hidrológicos. Tenemos muchos parámetros calculados en esta cuestión, pero lo destacable de esta región en específico es que la microcuenca del estero Gaspar, como lo vimos, que era la más pequeñita, la que estaba más abajo, representa en aporte menos del 12% de lo que representan Moreira y Convento, que son las dos microcuencas de mayor magnitud en este estudio. Que aproximadamente Moreira y Convento se llevan el 90% del caudal que se genera y que afecta a toda esta población. Escuché un sonido. A toda esta población. Entonces, en cuanto a la modelación hidrológica, tanto IRIC como IBER son herramientas útiles para la modelación hidrodinámica en estas áreas que son propensas a tener afectaciones por crecidas extremas. Sin embargo, en cuanto a las diferencias obtenidas, que era lo que yo les destacaba, se encuentra la extensión de la zona afectada y la profundidad. Como repito, la lógica nos dice que si abarca más territorio, debería ser más profundo. Sin embargo, en este caso no fue así. IRIC abarcó más territorio, pero las profundidades mostradas fueron más pequeñas en comparación con IBER, cuyas profundidades fueron mayores, pero el rango o la extensión de la crecida fue menor. Entonces, en este sentido, interviene un poco el mallado. ¿Por qué razón? Porque el mallado en IRIC es un poco más complejo y un poco más manual. Requiere un poco de maniobra manual con respecto a la automatización que tiene IBER. ¿A qué me refiero? En IBER uno ingresa el modelo digital de elevaciones y este realiza una triangulación en base a, ¿cómo se diría? A ciertos rangos de permisibilidad que uno proporciona, pero realiza su propia triangulación del terreno. En cambio, IRIC nosotros definimos manualmente una cuadrícula, incluso definimos manualmente el recorrido que hace el río y suponemos que eso interfiere un poco en los resultados, pero pues son datos preliminares. Obviamente, se puede decir que IBER utiliza una técnica un poco más automatizada en relación a lo que se emplea en IRIC. Y en cuanto a las recomendaciones, por supuesto, la supervisión de las áreas. Regular su crecimiento o su expansión que no se dirija hacia las riberas, o sea, ya están sentados allí, pero que su crecimiento no se dirija hacia las riberas, sino más bien hacia las partes más altas, por supuesto, con un adecuado estudio de hacia qué zonas debe, porque tampoco las zonas altas no todas son seguras. Por otro lado, también hay que monitorear las condiciones físicas y las actividades antropogénicas que se desarrollan en el área de la captación de las microcuencas, porque la cobertura vegetal es uno de los factores que interviene mucho en la generación del escurrimiento. Y es una zona agropecuaria y también es una zona ganadera. Entonces, la deforestación de las microcuencas interviene mucho en la afectación que tenga la población directamente. También se requiere la actualización de insumos en términos de percepción y resolución y periodicidad, es decir, constantemente,
de acuerdo a las posibilidades también. Por otro lado, se recomienda implementar un sistema de alerta temprana y también concebir planes y protocolos de evacuación coordinados y organizados a fin de que las comunidades sepan cuándo va a ocurrir una avenida y también cómo actuar en caso de estas avenidas, porque no es simplemente evacuar por evacuar, sino tener un adecuado curso del accionar para que pues todo sea de la manera más eficiente posible y con las menores afectaciones. Hasta allí mi presentación. Una disculpa por haberme extendido en el tiempo. Siento que era necesario un poco explicar esta cuestión, pero les agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias, ingeniera Yulisa. Damos paso al auditorio por si alguno de ustedes desea hacer alguna otra intervención sobre el mismo tema o alguna pregunta específica. Les escuchamos a ustedes. Sí, muy buenos días. Saludos, ingeniera Yulisa, felicitaciones por su trabajo. Y quería saber si dentro de los dos programas que usted utilizó se considera el coeficiente de rugosidad de Manning y qué Sí, modelo digital Ya, otra duda. ¿Y qué modelo digital de elevación utilizó para la simulación? Y la última pregunta, ¿por qué no se utilizó también el GRAS, como también como un programa de modelación hidráulica hidrodinámica? ya, sí, ambos programas, tanto IBER como IRIC, requieren la extensión de la microcuenca, de cualquier microcuenca, que en este caso, pues, Gaspar, Moreira y Convento. Requieren el coeficiente de rugosidad de Manning, por supuesto que sí, y requieren el modelo digital de elevaciones. Eso en cuanto al territorio. Aparte, por supuesto que se ingresan los datos de los hidrogramas de crecidas. Entonces, en este caso se utilizó el modelo del Aster-GDEM, el modelo digital de elevaciones del Aster-GDEM, que fue el que nos brindó las características que buscamos en esta investigación. Por supuesto, hay muchos modelos digitales de elevaciones más que se pudieron haber utilizado, pero fue el que en este caso consideramos que nos brindaba las bondades que requeríamos. ¿Por qué no se utilizó el HEC-RAS? Porque en este caso el motivo o la comparación de esta investigación era con estos dos programas, IBER e IRIC. Se pueden hacer comparaciones, por supuesto, con el HEC-RAS, pero extiende mucho ya el objeto de la investigación, pero es algo a considerar a futuro, sobre todo porque hay algo interesante con HEC-RAS y con IBER, que hasta donde tengo conocimiento, en HEC se establece la zona de influencia, que es hasta donde quieres que se extienda la mancha de inundación aproximadamente. En cambio, IBER, como realiza su propia triangulación, él mismo, pues, acorde a la información que le proporciona, él mismo distribuye la lluvia a la extensión que se considera acorde a la información que se le ha proporcionado. Entonces, es algo bastante chévere que se podría hacer en un futuro trabajo. Y de hecho, muchas gracias por la sugerencia. Creo que respondí a todas las preguntas, ¿verdad? Le decía sí, porque GRAS ha mejorado ya su módulo de computacional Sí. y se puede Ajá, ya triangular por medio de mallas computacionales según el área de incidencia. Y también pues he visto varios estudios investigativos que comparan el IBER con el GRAS y sí, yo también. existen también diferenciaciones no tan significativas y bueno, por eso me saltaba la duda debido a que siempre es importante considerar el modelo digital de elevación, que creo que es una de las variables más importantes también dentro del estudio. Y por eso le preguntaba sobre el tema del modelo digital de elevación. Por mi parte no hay ninguna otra pregunta. Igual felicitaciones a su investigación. Pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero César. El ingeniero Javier Cruzati y el ingeniero Eric Cabrera han levantado la mano. Ingeniero Cruzati, por favor, su pregunta. Muy buenos días, estimados colegas. Felicitaciones a la ingeniera Yulisa Chundia por su muy buena exposición, muy clara y todo, pero sí me gustaría saber si es que se consideraron la evolución de la deforestación en la zona, debido a que
por experiencia, se ha notado que el afluente, el del Gaspar, bota mucho más sedimento que los otros dos, a pesar de ser una cuenca pequeña. Entonces, sí me gustaría saber si es que eso se tomó en consideración, porque me parece que no lo aprecié en su exposición. Es un componente que, bueno, también una variable que se debería considerar en este tipo de investigación, ya que cuando se destruye la naturaleza con la deforestación, debe remediarse de alguna manera. Debe recordar también que Convento es una parroquia de Chone que se dedican netamente a la ganadería. Entonces, eso sí me gustaría saber si es que se consideró o no. Muchas gracias. Realmente no se consideró y créeme que no tenía conocimiento de lo de la sedimentación de Gaspar porque, bueno, en cuestión de sedimentos también se hacen estudios aparte porque incluye, la extensión es bastante grande. Entonces, con respecto a lo de la cobertura, en realidad no se utilizó específicamente ese avance de la cobertura, pero es básicamente por los recursos que se tienen. Para esto habría que hacer una clasificación supervisada con imágenes satelitales y toda una cuestión que también extiende mucho el trabajo. Entonces, para cuestiones de optimización se empleó los mapas de cobertura y uso de la tierra que proporciona el MAC a través de su plataforma SIGTierras. Ahora, la cuestión con esto es que al ser Convento una parroquia rural y pues hacer una zona pequeñita, la clasificación o las bondades que brindan estos shapes proporcionados por organismos gubernamentales no es tan precisa en estas zonas que son pequeñas. Ahí lo ideal es hacer una clasificación supervisada, pues realizada por uno mismo con ayuda de imágenes satelitales que proporcionan distintos satélites, pues obviamente, que están a nuestra disponibilidad. Entonces, la cuestión es que sí hay shapes de distintos años, creo que del 98, 2000, 2006, 2014, 2018 y 2021, creo que también hay uno de cobertura y uso de la tierra para hacer como una evolución de la cobertura, pero en estas zonas pequeñas no hay mucha clasificación. Entonces, con los recursos que se tienen, no hay cómo hacer eso, pero es una cuestión que se podría extender también, como les decía, haciéndolo uno mismo con clasificación supervisada e imágenes satelitales. Muchas Bueno, gracias al ingeniero Cruzati. Con el ingeniero Eric Cabrera terminamos la exposición de la ingeniera Yulisa y luego daremos paso al ingeniero Edgar Antonio Menéndez para presentar al siguiente expositor. Ingeniero Cabrera. Bueno, buenos días tengan todos. Un saludo a todos los colegas que están por acá, Edgar, William, Henry, las personas que conozco, los estudiantes que hemos tenido acá. Disculpen, la cámara no me funciona. Voy a empezar por lo menos importante, Jessica. Bueno, antes de lo menos importante, saludarte. Me pareció esta presentación muy buena, muy acorde a lo que se trabaja en estos temas de modelación hidrológica. Decía que empezar por lo menos importante. Creo que en la presentación, cuando creo, no estoy seguro, cuando presentaste el gráfico de lluvias, muy rapidito dijiste que, y es un poco para aclarar a la audiencia, ¿no? Que el periodo de lluvias iba desde julio hasta abril. Ahí te llevó un poco el tema del inglés, porque los meses están escritos en inglés. January, que sería desde enero hasta mayo, el periodo de lluvia en inglés. Es correcto, es la J de January. De January, claro, es lo menos importante, por eso lo dije. No te preocupes, que eso con la velocidad no es un problema. Lo digo a la audiencia que quede esto claro, porque se veía claro que era calendario, pero abajo estaban simplemente los meses en inglés, no en español. Entonces, hay una cosa que sí me preocupa en lo que dijiste, que no sé si lo entendí mal o bien. Vamos a ver, tú dijiste que la intensidad de la lluvia es función del área, es así que las áreas que tenían, la cuenca que tenían menor área, la intensidad de la lluvia es mayor. ¿Cómo es eso? ¿No? Por ejemplo, no vi que utilizaron el concepto de factor de reducción áreal para un poco, pues, recuerden que tenemos la lluvia, la información de lluvia, los datos de lluvia puntuales, ¿no? Entonces, cuando tenemos un área muy grande, pues hay un poco que variar
ese valor de lluvia que es puntual para que tenga un poco la representatividad espacial. Entonces, en ese sentido existe la técnica del factor de reducción área. No sé si lo aplicaste ahí, no sé si se basa esa variación de la intensidad en relación del área de la cuenca, porque si la información que se tiene es de una estación en este caso climática, para toda esa zona, yo entendería que la intensidad de la lluvia es la misma para todos, a no ser que tú quieras hacer diferentes escenarios en los que tú digas, en esta cuenca, pues le voy a asignar una lluvia muy intensa y en esta otra cuenca no le voy a asignar lluvia. O se pueden hacer varios, digamos, escenarios, pero no sé cuál fue la lluvia ahí que Yo, Yulisa, si quieres, este, yo te se ayudo. escuchó un poco trabado esta cuestión, Yo le pero capté la idea. Yo le capté la idea. Si quieres, te ayudo a responder un eh, poco. Capté la idea de lo que puede ser, está pero planteando es con respecto a lo del factor de reducción areal, eso no lo empleamos, pero lo que decía con respecto a la extensión de la microcuenca con la concentración de, bueno, la intensidad, en este caso es porque fueron llevados al tiempo de concentración de cada microcuenca y eso también es Correcto. proporcional a la extensión de cada microcuenca. Entonces, por eso la cuenquita más pequeña dio mayor intensidad debido a que fue llevado al tiempo de concentración de esta microcuenca. Pero como decía, eso no necesariamente indica que haya mayor precipitación, porque al haber menor área de aporte, pues obviamente la precipitación es menor. Eso hasta donde la entendí. Es que dijo más cosas que como que se trababa el audio, yo no lo escuché. Si me ayuda, doctor William Méndez, le agradezco mucho. Eso fue fundamentalmente lo que capté del planteamiento del doctor Eric Cabrera, totalmente válido, tiene razón. Claro, si en la audiencia, digamos, hay personas que quizás no manejen estas cosas, pudiera tender a haber confusión, ¿no? Por eso es válida la aclaratoria de que lo que no es que hay intensidades específicas únicas que se producen en cada microcuenca, estando las tres en un espacio geográfico tan pequeño y en una misma región, sino que es una cuestión metodológica que para la estimación de las intensidades, el tiempo considerado se tomó, fueron los tiempos de concentración de las microcuencas. ¿Sí? Pero Exactamente, eso porque no tenemos como tal un registro de alguna precipitación que podamos tomar de diseño y por eso la metodología la llevamos hacia el tiempo de concentración de las microcuencas, que es válido para este tipo de cuestiones donde no tenemos una duración de una lluvia específico para trabajar. Ya, Bueno. sí, se utiliza, claro, hay un parámetro que es el tiempo de lluvia, tiempo del evento. Tiempo de lluvia, Te escucha muy lejos, Eric, te escucha muy lejos. Por eso no te entendimos, te escuchamos muy lejos. Me van a disculpar, compañeros, doctor. Ya, listo. Estamos sobre el tiempo. Si me va a disculpar porque tome la palabra, voy a hacer la presentación de nuestro siguiente expositor. En la medida de las posibilidades podemos regenerar alguna conversatorio para hacer ciertas aclaraciones posteriormente.